¿Cuál fue lo peor que hizo un niño en tu escuela? Hice una nueva cuenta solo para publicar esto, ya que no quiero ser identificado. Déjame poner el escenario. Internado, muy estricto, muy aislado, muy adinerado. A la mayoría de los chicos les encantaba. Un pequeño grupo de 4 de nosotros no encajábamos y odiábamos las reglas. Sabíamos que la única manera posible de ir a otra escuela era ser expulsados. Teníamos entre 12 y 13 años y éramos demasiado inteligentes para nuestro propio bien. Entramos en los archivos de la escuela y revisamos todos los periódicos escolares pasados y elaboramos una lista de cada posible infracción y sus consecuencias. Luego nos volvimos traviesos. Cada fin de semana se nos permitía ir al pueblo. Era un pequeño pueblo en una zona montañosa. Estaba en un país con leyes de licor muy laxas y en los años 90. Íbamos a las tiendas y le decíamos a los comerciantes que estábamos comprando un regalo para un familiar por su cumpleaños. Contrabandeábamos el alcohol a la escuela y lo escondíamos en el techo. Durante 3 meses compramos la mayor cantidad de licores con el más alto porcentaje de alcohol que pudimos conseguir y los acumulábamos. Luego llegó la noche en que los maestros tenían su reunión anual en el pueblo en la casa del decano. La única persona que nos estaba observando esa noche era una joven madre del pueblo con un bebé de 2 meses. Esperamos a que se quedara dormida. Salimos sigilosamente al patio con todo el alcohol. Y procedimos a tener la fiesta más épica en silencio, con todos simplemente pasando el rato y emborrachándose por primera vez. Los profesores regresaron y encontraron a un grupo de niños realmente pequeños completamente fuera de control. Habíamos puesto alcohol en una piscina inflable, en pistolas de agua. En la comida, en cualquier lado que pudiéramos. 12 niños terminaron en el hospital por intoxicación alcohólica. La mayoría dio 18 a 22. Sin embargo, 3 personas estaban inconscientes y se rumoraba que tenían 27. Fui expulsado y terminé en una escuela donde realmente prosperamos. No había muchas escuelas privadas, así que las probabilidades eran altas de que termináramos juntos. Todos se recuperaron y seguimos viéndolo como un éxito épico y una noche divertida. He publicado esto antes, pero ¿qué demonios? En segundo año de secundaria, mi prima tímida y estudiosa comenzó a salir con un chico realmente popular. Unos meses después, ella escuchó que algunos chicos de su círculo estaban esparciendo rumores de que él solo estaba con ella porque hacía lo que él quería, cuando él quería. Lo cual era irónico porque en realidad no habían hecho mucho de nada aún. Ella estaba realmente lastimada. Nunca le había hecho nada a esos chicos, no entendía por qué intentarían manchar su reputación. Le dije que su novio debería ser quien se encargara de eso, ya que eran sus amigos. Ella dijo que no quería mencionarlo porque sentía que había una posibilidad clara de que él hubiera comenzado el rumor en primer lugar. De todos modos, resultó que él no había comenzado el rumor. Y hizo que sus amigos se callaran amenazándolos. Amenazó con golpear a uno de ellos. Le dijo al segundo que si arruinaba esta relación, se acostaría con su novia, que solía ser su novia. Y amenazó con desenmascarar al tercero. Eso último solo lo supe después de la secundaria, cuando finalmente salió del armario. No fueron los medios más éticos, pero funcionó y él y mi prima siguen juntos. Probablemente la pareja más devota que conozco. Tuvimos algunos asesinatos, pero yo diría que el acto más frío que vi fue este. Teníamos a una nueva profesora de español que era absolutamente horrible. A nadie le gustaba, ni siquiera al personal. Hablaba de forma despectiva a los chicos, odiaba su trabajo y, por supuesto, no sabía nada de español. Un día estaba tranquilo en clase de matemáticas y de repente un coche. Un sub entero choca contra el salón, casi matando a un par de niños. Después de que se asienta el polvo, vemos a un tipo corriendo a toda velocidad desde el lugar del accidente y a nuestro oficial de recursos escolares persiguiéndolo. Ella hizo enojar tanto a un estudiante que él salió de su clase, tomó las llaves de su bolso, encontró su coche y lo destrozó por completo. A pesar de que había cámaras y testigos, nadie vio nada. Nunca he visto una karma tan brutal en acción. Ahora soy profesor y aún pienso, vaya, esa mujer era horrible en su trabajo, terrible con los niños y realmente mala dejando sus cosas al alcance de los chicos para que las robaran.
Cuando era un estudiante de primer año de secundaria, descubrí que tenía linfoma no Hodgkin, por lo que tuve que someterme a un tratamiento de quimioterapia muy intenso que duró casi 2 años, y a nadie en la escuela le importó en absoluto. Ni siquiera recibí una maldita tarjeta de recuperación de parte de alguien. De hecho, intentaron decirme que no podría graduarme ya que solo tenía un año de educación física, teníamos que hacer 2 años. Tenía la impresión de que rehabilitarme después de estar en silla de ruedas contaba como un año de educación física, pero querían discutirlo. También fui víctima de burlas regularmente por parte de personas que querían ridiculizarme por no poder correr una milla. Todavía tengo problemas en las piernas, pero era peor en ese entonces, y por tener el cabello corto. Por la quimioterapia, en contraste, durante el último año, un chico popular se enteró de que tenía un tumor en el cerebro, y lo único que hicieron fue operarlo y quitarle el tumor. La escuela organizó una maldita asamblea obligatoria y dijo a todos que USARAN morado porque esa era su color favorito. Y esa es la cosa más malvada que he encontrado en la escuela. El hermano de mi mejor amigo quería hacer el próximo Gran Columbine. Siempre fue un chico intenso. Un troll de 4chan sin internet para gritar, así que constantemente iba por el humor de choque, usualmente sobre sexo con cadáveres o construir un sótano para agresiones sexuales. Banderas rojas como un desfile comunista de los años 50 que nadie quería abordar. Si él estaba en casa cuando lo visitabas, sabías que encontraría la manera de hacerte daño y eso era solo parte de la vida. Todos lo sabían, pero no había peces más grandes en el estanque para ponerlo en su lugar. Hasta el día de hoy me pregunto si hubo algo que podría haber hecho, pero incluso si de alguna manera lograba ponerlo en el suelo un par de veces, sé que solo habría escalado la situación. Luego, tuve mi gran confirmación de ese pensamiento. Un día estábamos en su casa jugando God Recon en el Xbox original en la habitación de los 3 hijos mayores de la familia y luego escuchamos golpes, gritos y botas. Un equipo de sheriff irrumpió en la puerta y en ese momento mi cerebro entró en modo de choque. Solo luces, armas y personas moviéndose más rápido de lo que había visto a alguien moverse en toda mi vida. Después de mucho dolor y movimiento, estoy en grilletes en el césped con la mayor parte de su familia. Muchos gritos, el hermano mayor intentaba luchar para salir, lo cual era una idea terrible. Estaba demasiado asustado para comprender cualquier cosa más allá de que parecía que me habían empujado, esposado y llevado afuera. Recuerdo pensar que probablemente era mi culpa de alguna manera, tenía que haber hecho o dicho algo a la persona equivocada. De hecho, me castigaron por estar allí, pero eso es un tema totalmente diferente. Resulta que el hermano tenía un pequeño arsenal de armas debajo de su colchón y un plano hecho a mano para su ataque a la escuela a unos pocos metros de nosotros durante quién sabe cuánto tiempo. Nunca supe de dónde obtuvo las armas o cómo. Lo mantuvieron alejado por mucho tiempo y escuché que fracasó en el entrenamiento básico por ser ese chico que pensó que podía pelear con un sargento instructor. Alerta de spoiler. Definitivamente no puedes si no eres el primero en intentarlo. Después de eso, realmente comencé a enfocarme en ese tipo de personalidad. Me hizo la vida más fácil en algunos trabajos, pero en la vida cotidiana aún me encuentro estudiando a la mayoría de los chicos que conozco como un idiota que intenta analizar a un asesino en serie y definitivamente me ha hecho perder algunas relaciones potencialmente saludables. De todos modos, que se joda ese tipo. No es lo peor, pero sí lo más atrevido. Mi amiga de 15 años golpeó a un hombre que la acosó en el autobús público. Ella era corredora y tenía sus clavas de atletismo en su mochila. Las usó para darle una paliza al hombre. La policía la interrogó en la escuela y pensamos que la iban a acusar o algo así. Ella no tuvo problemas, pero el hombre sí, ya que había cámaras de CCTV. Después de ese incidente, fue como si se encendiera un interruptor. Antes era bastante callada y tímida. Después de eso, ya no más. Empezó a golpear a hombres en el autobús que la manoseaban. Les rompía los dedos, los golpeaba en los dientes o en el ojo con el codo. Se mudó a otro país y es bastante impresionante. Oh, tengo una que hizo nuestro director de la secundaria. Era una escuela secundaria católica, yo era un estudiante de segundo año en ese momento. Al final del primer periodo se supo que un chico de primer año se había quitado la vida la noche anterior.
Era el día de la semana en que teníamos una misa escolar, así que a pesar de estar bastante consternados, alrededor de 1200 estudiantes de secundaria se apiñaron en el gimnasio para la misa. La misa transcurrió con normalidad, hasta el final. El director subió al podio y comenzó a explicarnos que nuestro duelo era básicamente inútil, ya que este joven se había quitado la vida, y que debido a que murió con un pecado mortal, en su alma, estaba en el infierno. Se podía oír caer un alfiler en el gimnasio cuando dijo eso. Todos estábamos tan enojados, y hasta donde yo sé, nunca pasó nada al respecto. Ah, y el colmo, los pobres padres del chico vinieron a esa misa para consolar a sus amigos. Un niño que vivía en un barrio peligroso llevaba un arma por protección porque constantemente era acosado en el camino a casa después de bajarse del autobús escolar. La mantenía en su mochila. Un día fue a casa de un amigo, dejó su mochila en la habitación de su amigo, el arma se disparó y su amigo fue alcanzado en la cabeza. Murió al instante. Sé que algunas personas quedaron marcadas por esto porque sabían que el niño tenía un arma en su mochila, pero no le dijeron nada a él ni a nadie más al respecto. No temían que él les fuera a disparar a ellos o a alguien en la escuela. Esto ocurrió aproximadamente 6 meses antes de Columbine, así que no pensaron nada al respecto. Mi primer día en una nueva escuela. Finalmente iba a tener un nuevo comienzo. Cuando bajé del autobús y comencé a mirar alrededor de esta bonita escuela, estallaron disparos. Un chico llamado Seth Tricky abrió fuego en la escuela. Literalmente, no llevaba ni 10 minutos en esta escuela. Me di la vuelta y corrí a casa. Pero era nuevo en la ciudad y terminé, desaparecido, durante 2 horas. Esto fue antes de que todos tuvieran teléfonos celulares, así que no podía llamar a mi mamá. Tenía miedo de volver a esa escuela. Terminé ausente una semana. Así que, si estás leyendo esto, Seth, que te FREGUEN. Arruinaste un periodo de 6 años con asistencia perfecta. Podría escribir un libro. Escuela primaria católica. Todos blancos, soy blanca, si eso importa. Me acosaban a diario porque mis cuerdas vocales estaban paralizadas y sonaba enferma. Por lo tanto, era extraña, fea, gorda, no era ni fea ni gorda, lo de extraña es debatible, pero ahora lo llevo como una medalla de honor. Se acercaban a mí muy despacio, me tocaban en el brazo y gritaban, Jane Smith, mi nombre, Applegate para siempre. Los maestros intentaban intervenir, la hermana directora era pésima, mi mamá se enojó mucho con ella. Tuve que repetir el 3er grado y no sé qué estaban pensando mis padres al mantenerme un año más en vez de transferirme a una escuela pública, o por qué no me transfirieron cuando todo comenzó. Me dijeron que simplemente lo ignorara. Fue de 1er a 3er grado. Lloraba a diario al ir a la escuela. Yo era la niña que se hacía la enferma, podía engañar a mis padres y maestros y podía quedarme en casa o irme a casa diariamente si quería. Mailanta era mi mejor amiga para calmar mi estómago nervioso. Aún lucho con mi percepción de mí misma. Solo quería amigos y ser amada. Transferirme a una escuela pública, muy diversa, fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. No hubo ninguna burla sobre mi voz ni nada por el estilo que me acosa. Debido a todo esto, nunca enviaré a los hijos que podría tener a una escuela católica. Como hija única, siempre pensé que tener un hermano mayor habría detenido esto. Alguien que me protegiera en la escuela. Mi escuela era muy estricta y académica, así que realmente no pasaban cosas malas, todos estaban demasiado ocupados estudiando para causar problemas. Asistí a una escuela solo para chicas, en los años 90, que solo tenía maestras. Luego, un día, llegó el señor Sofield, un profesor de geografía. Era un profesor increíble, involucrado, cautivador y divertido. Todos lo adoraban. También era joven, lo que lo hacía más accesible para las estudiantes, tanto así que dejaron de ir al consejero y preferían ir a él. Desafortunadamente, el señor Sofield era muy guapo, el atractivo de la escuela, por quien todas tenían un enamoramiento adolescente. Incluyendo a Nikki. Ahora, Nikki tenía una reputación. Era la niña rica de la escuela, privilegiada y arrogante, y digamos que no era particularmente reservada sobre su conteo de parejas. Comenzó a coquetear con el señor Sofield durante clase, haciendo chistes inapropiados y básicamente lanzándose a él.
Por supuesto, él no correspondía y a menudo la reprendía frente a todos nosotros, testigos, hasta el punto de tener que reportar su comportamiento a la directora. Naturalmente, siendo la niña rica y privilegiada, Nikki siempre obtenía lo que quería. Así que cuando él realmente se mostró firme y le dijo que eso nunca sucedería y que se tomarían acciones disciplinarias contra ella si no paraba, ella acudió a sus padres, al consejero y a la directora, y lo acusó de asalto sexual. Aunque todos corroboramos que ella era la instigadora, nadie nos creyó. Éramos solo estudiantes, después de todo, pero sus padres amenazaron con demandar a la escuela y al consejo escolar si no lo despedían y lo acusaban. Fue despedido al instante y después de mucho apoyo de un grupo de padres que eran abogados, Nikki admitió que lo había inventado y se retiraron los cargos, sin repercusiones para esa pequeña. Mi papá tiene dinero así que puedo hacer lo que quiera. Ella destruyó la vida de un joven y prometedor maestro solo porque él la rechazó. Sé que acosar es malo, pero esta chica se lo merecía. Toda la escuela la odiaba y todos, comenzamos a atormentarla hasta el punto de que eventualmente se fue. Donde sea que esté, espero que el señor Sofield haya logrado rescatar su carrera y convertirse en el increíble educador que estaba destinado a ser. En cuanto a Nikki, espero que el karma la alcance. Triste, tuve un maestro que enseñaba literatura inglesa, con El Señor de las Moscas, en el sílabus. Desafortunadamente, era bajo, regordete y calvo. Mucho antes de que yo llegara, recibió el apodo de Piggy. Solo con mirar sus ojos, se notaba lo golpeado que estaba. Me quedé después de clase para hacerle una pregunta y él pensó totalmente que lo estaba preparando para una broma. Espero, haberlo frenado. Yo estaba en la clase y comenzaron a cantarlo. Y a reírse. No dije nada, solo lo miré hasta que hubo un silencio incómodo y mi amigo dijo, ¿no es gracioso? Y yo dije, no hay nada gracioso en eso. Vine de una familia difícil de la que algunas personas tenían miedo. Nunca volví a escucharlo llamarlo así, al menos no delante de mí. No recuerdo peores momentos, pero uno que todavía pienso y me hace sentir triste es, en 7º grado, en la clase de coro. Era una clase de talentos o algo así y niños de diferentes clases se unían. También teníamos una clase de necesidades especiales en la escuela secundaria y una niña, llamémosla Nikki, de esa clase también estaba en nuestro coro. Un día, esta niña notó que Nikki llevaba una camiseta de mangas cortas y no se había afeitado el vello de las axilas, así que le dijo a Nikki que levantara las manos alto y aplaudiera, lo cual Nikki hacía y estas chicas se reían y se burlaban, lo que hacía que Nikki pensara que se reían con ella y también se reía. Esto sucedía todas las semanas durante 5 o 6 semanas y era mi primer año en Estados Unidos, no hablaba inglés y no podía decirles que no hicieran eso o hacerme amiga de Nikki. En resumen, Nikki se dio cuenta y dejó de hacerlo, y se podía ver que se ponía triste e incómoda cada vez que se lo pedían. Creo que su estado mental era de una niña pequeña, así que tal vez no sabía sobre el afeitado, pero todavía me hace ponerme a llorar y me pone triste. Los niños de la escuela secundaria son muy crueles. Cuando estaba en la secundaria, un chico tomó como rehén un salón de clases con un cuchillo de carnicero. Afortunadamente, me perdí eso porque no tenía clases el sábado, pero lo vi en las noticias. En la preparatoria, se realizaron seminarios de salud obligatorios porque un chico había dejado embarazadas a la mayoría de las chicas de mi grado en ese momento, o había transmitido alguna infección de transmisión sexual, o ambas cosas. Las pocas que se salvaron no estaban interesadas en hombres, no estaban interesadas en el sexo o tenían diversos grados de ambas cosas. Yo caí en la categoría de ser demasiado tímida y no estar interesada en salir. No recuerdo qué infección era, pero creo que se podía curar. El último año de la escuela secundaria, uno de mis compañeros fue asesinado por un joven de 16 años en la escuela secundaria local. Tenían una relación homosexual y el joven de 16 años fue criado por padres religiosos y homofóbicos. Su relación era un secreto, según entiendo, y el adolescente mató a mi compañero golpeándolo en la cabeza con un objeto contundente y dumpió el cuerpo detrás de un Walmart. Dijo que pensaba que si podía eliminar la tentación, se reconciliaría con Dios y dejaría de pecar. El chico asesinado estuvo desaparecido durante una semana antes de que lo encontraran y el adolescente fue arrestado y eventualmente declarado culpable y condenado a 70 años de prisión.
Intentó decir que sus antidepresivos eran la razón por la cual lo hizo. Fue realmente triste, todavía pienso en los amigos y padres de la víctima 25 años después. No solo no hay nada de malo en la bisexualidad y la homosexualidad, enseñar intolerancia y odio causa aún más pérdidas de las que podemos comprender. Durante un simulacro de incendio estándar en nuestra escuela secundaria, un idiota encendió un montón de cohetes en medio de los pasillos mientras los niños se dirigían hacia las salidas. Todos se asustaron y comenzaron a gritar y correr. Fue un caos absoluto. Los niños corrían por todas partes y los administradores se volvían locos tratando de averiguar qué había sucedido. El nombre de ese idiota era yo. Me suspendieron por 10 días. Todo esto ocurrió hace 27 años, antes del tiroteo en Columbine o de la epidemia de tiroteos escolares. De lo contrario, podría haber sido acusado y encerrado. Durante mi año de 7º grado, tenía un enorme enamoramiento por un chico que tenía la misma clase de inglés que yo. Honestamente, este es prácticamente el lugar donde empezaron mis inseguridades sobre mi apariencia. Porque lo recuerdo exactamente, él se sentaba frente a mí, y un día se dio la vuelta para mirarme y me dijo directamente a la cara, y lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Tienes rollos de grasa». Decir que me hirió es un eufemismo. Estaba completamente devastada y absolutamente mortificada. Tengan en cuenta que era extremadamente tímida de niña. Y honestamente, no ha mejorado mucho como adulta. Así que todo este encuentro fue totalmente sin provocación. Los niños son unos idiotas, hombre. Aquí hay algo desde la perspectiva de ese niño. En 4º grado, fui acosada sin piedad por un chico, que, casualmente, era mi enamorado. Comenzó a acosarme después de que se enteró de que me gustaba. Me perseguía y me llamaba nombres, específicamente, caballo frito, en nuestro idioma. Raro, pero creo que es porque mi piel era tan oscura y tenía un rostro alargado porque era muy delgada. También nos peleábamos físicamente, ahorcándonos y tirándonos del cabello, jaja. De todos modos, una vez, mientras se suponía que debíamos terminar un examen o una actividad o algo así, él empezó a molestarme de nuevo. Corrí al baño para esconderme, pero creo que me agarró. Así que, por reflejo, le clavé un bolígrafo en la cara. Oh, había tanta sangre. Obviamente, me metí en problemas por eso. Pagamos por los puntos de sutura y hubo una gran reunión con los maestros, el consejero, el director y nuestras familias. La noticia se esparció entre todos, incluyendo a mis vecinos, y recibí miradas y más acoso. La familia de ese chico era muy arrogante, por cierto. Mi abuelo estaba tan enojado que me golpeó con un cinturón. Pero no me arrepiento, no fue la única vez que me volví física al defenderme. Una vez le lancé una silla pesada a un grupo de chicos. Jaja, buenos tiempos. En el 9º año, un chico era súper raro. Un día, visitamos el centro de la ciudad para una excursión escolar. Sin supervisión, este chico entra a una tienda y compra un protección. Se acerca a la profesora y le dice: «Creo que esto es para ti». No recuerdo bien qué sucedió, pero él tuvo grandes problemas. El segundo o tercer incidente, no estoy seguro si fue antes o después del anterior, pero después de tener su clase, durante el recreo, este chico va al baño y se masturba. Alguien incluso lo escuchó y se paró en la cabina del baño de al lado y rápidamente tomó una foto. El chico no se dio cuenta ya que tenía puestos los auriculares. Ambos chicos fueron suspendidos. Después, este chico fue sorprendido masturbándose en los baños otra vez. Nadie quiere acercarse a él. Alguien incluso lo vio entrar a la sala de un psicólogo fuera de la escuela. Se fue al año siguiente. Ahora su nombre es un término en el vocabulario de todos para referirse a la eyaculación.